están ustedes? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que organiza una vez más la Comisión de Mujeres de la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos, el desarrollo de la alta dirección en el mundo actual, un tema muy relevante, muy importante, hablando de los gobiernos corporativos de las empresas. Vamos a estar saliendo de varias dudas y además entendiendo cómo ha evolucionado la conformación de los directorios en los últimos años, no solamente en nuestro país, sino que en el mundo completo, y muy de acuerdo también a los cambios de la sociedad. Esta conversación les prometemos que va a ser súper entretenida y muy radiográfica respecto de lo que está pasando en todas nuestras empresas con los directorios. Vamos a tener unos invitados de lujo y partimos por una de ellas, Carmen Paz Cruz, integrante del eje de alta dirección de la Comisión de Mujeres. Carmen Paz es abogada senior, socia en Goldenberg y Lagos Abogados. Es además directora de empresa en Cerámica Santiago Sociedad Anónima, integrante del Consejo Asesor de la Inmobiliaria Oval. Carmen Paz, un gusto. Bienvenida, por favor. Adelante. Un gusto verte. Hola, Paola. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Bueno, primero contarles un poco cómo surge la idea de hacer esta presentación en lo que es el eje de alta dirección de la Comisión de Mujeres de la Cámara, que tiene que ver de alguna manera con poder realizar un ciclo de diálogos en el que podamos ir conversando con distintos expertos sobre las distintas materias que tienen que ver con el gobierno corporativo y principalmente enfocado en los desafíos que tiene el gobierno corporativo ahora, en el año 2022, después de la pandemia, después de lo que fue el estallido social y después además de todas las cosas que están pasando a nivel global que han impactado fuertemente la economía, la política y la sociedad en todos los países del mundo. No somos solamente nosotros los que estamos afectados por esto. De esta manera, entonces, queremos partir con este primer diálogo o conversación en que ojalá podamos participar todos, ojalá nos puedan hacer llegar sus preguntas, tanto a Maxi Cuña como a mí, luego en el espacio que vamos a tener para que podamos conversar sobre las dudas, las inquietudes o los planteamientos que nos quieran hacer. Y luego vamos a ir abordando otros temas para los cuales también al final de este diálogo les vamos a entregar una encuesta de manera de que nos puedan indicar cuáles serían sus preferencias en términos de los temas a abordar en las próximas sesiones dentro de lo que nosotros tenemos para proponerles. Y bueno, entrando ya en materia, me gustaría contarles un poco cómo se estructura esta presentación que yo les voy a hacer, que primero tiene que ver con por qué pensamos que son importantes hoy los directorios, ¿ya? ¿Por qué creemos que son necesarios los directorios, independiente del tamaño de la empresa y digamos, el desafío de ir profesionalizando los gobiernos corporativos? Luego les vamos a presentar, por lo menos yo les voy a presentar, qué es lo que hoy en día son las habilidades, los conocimientos y las capacidades que pensamos que deben tener los directorios. Y finalmente también en mi mirada, cuáles creo yo que son las 5 principales dimensiones que hoy en día deben tener los directores, y me gustaría además decir que los directores, y no solamente los directores, sino que la alta dirección. Probablemente lo que hoy se requiere para un director, muchas de esas habilidades, de esas capacidades y de esos conocimientos se requieren también para los distintos niveles de gerencia. Entonces, la verdad que finalmente esto es un camino que no es un camino paralelo dentro de lo que es el desarrollo profesional de un ejecutivo, el llegar a un directorio, sino que es más bien el mismo camino que ese ejecutivo va cimentando y va recorriendo en el ejercicio de su carrera profesional, lo que finalmente puede hacerlo elegible para un cargo de directorio, si es que eso de alguna manera es lo que pretende. Entonces no es que uno tenga que formarse en una línea aparte o en un camino aparte para llegar al directorio, sino que son ciertas habilidades y conocimientos que uno tiene que ir potenciando dentro del ejercicio de su carrera profesional. Y luego, primero, bueno, en el primer término, digamos que por qué es importante un directorio, qué beneficios puede tener esto para el crecimiento del negocio, y qué es el gobierno corporativo, qué significa para las empresas adaptar ciertas prácticas en esta materia. Me gustaría, digamos, primero mostrarles acá un concepto de lo que es gobierno corporativo, ¿cierto? El conjunto de principios y normas que regulan el diseño, la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa
como son los tres poderes dentro de una sociedad, estos tres poderes que son, por un lado, los accionistas o dueños, ¿cierto? Los controladores, el directorio y la alta administración. Ahora, ¿qué ocurre con este gobierno corporativo? ¿Qué es lo que pasa en términos de por qué puede ser importante contar con un directorio? ¿Qué ocurre en las empresas y especialmente en las pymes? Aunque no solamente en las pymes, la verdad que esto es algo que ocurre en la mayoría de las empresas. De alguna manera el día a día se va comiendo a los dueños de las empresas y a los ejecutivos de la alta dirección, haciendo a veces muy difícil poder tener una mirada estratégica en la toma de decisiones que se tienen que ir tomando. A veces es bastante difícil que el dueño de la empresa o los altos ejecutivos puedan mirar con un poco más de perspectiva qué es lo que está pasando con el negocio, qué es lo que está pasando con la sociedad en general, cuáles pueden ser los requerimientos de los distintos stakeholders, qué pasa con la comunidad, de manera de tomar entonces decisiones con un poquito más de amplitud de mira. El día a día, ¿cierto? Nos come o les come, digamos, el tiempo, y de esta manera es bastante difícil entonces poder tener esa mirada estratégica más calmada, más reposada en la toma de decisiones, que es algo que sí, de alguna manera, permite entonces el directorio. El directorio entonces de esta manera es una instancia formal que permite entonces que el controlador, el dueño de la empresa y la alta dirección entonces sean bien aconsejados, en donde se discutan y aprueben las distintas estrategias que son importantes para la empresa, las acciones que se tienen que seguir y además también el accountability, es decir, de las decisiones que se van tomando, entonces, quiénes se van a ir haciendo cargo dentro de la gerencia y de la alta dirección de la empresa de materializar esas distintas decisiones, ¿ya? ¿Quiénes van a ser sus responsables? ¿Cuáles van a ser los plazos en los cuales se van a ir tomando estas decisiones y se van a ir, materializando? Entonces, este es un organismo que de alguna manera permite entonces a las empresas ir tomando decisiones, ir de alguna manera registrando también esas decisiones y ir estableciendo plazos. A su vez también, como les decía, de ir tomando estas decisiones con una mirada estratégica. Entonces, si pensamos, los directorios tradicionalmente quizás fueron organismos pensados para las grandes empresas, para empresas de cierto tamaño. La verdad que a mi juicio y desde mi experiencia creo que eso ha ido cambiando. Definitivamente hoy muchas empresas pequeñas y medianas, incluso startups, y eso es algo que después Max nos podrá confirmar en su experiencia, están contando con directorio y están transmitiendo de alguna manera las ventajas que significa contar con directorio, incluso desde etapas bastante tempranas. Algunos no necesariamente van a ser directorios, a veces pueden ser otro tipo de figuras similares, por ejemplo un consejo asesor, pero de alguna manera lo importante es considerar que las decisiones puedan ser tomadas contando con experiencia y miradas de externos que nos vayan aconsejando y que nos vayan permitiendo entonces que el día a día no nos vaya comiendo. De alguna manera entonces los directorios tienen varios objetivos, ¿cierto? Despersonificar a la empresa del dueño, ir profesionalizando la toma de decisiones, ordenar y estructurar la empresa en su gobierno corporativo. Eso también es bien importante porque el directorio o un consejo asesor también muchas veces son los que van impulsando los cambios en términos de ir profesionalizando la estructura de la empresa y su gobierno corporativo. En muchas empresas familiares esto es muy importante, ir estableciendo ciertos criterios para lo que es, por ejemplo, las sucesiones en las empresas. Y esto es importante también entonces contar con el consejo y con el apoyo de directores externos. Formalizar y organizar lo que se ha hecho frente a los stakeholders, a los bancos, por ejemplo. De alguna manera, a veces en las empresas se hacen muchas cosas, pero no siempre están organizadas, estructuradas de alguna manera que sean posibles presentarlas, por ejemplo, para obtener buenas líneas de crédito, buen financiamiento, o para presentarlo frente a los stakeholders. Y eso de alguna manera es algo que en mi experiencia personal me ha tocado verlo también. De alguna manera el directorio o un consejo asesor apoya en ese tipo de gestiones también. Dotar a la empresa de mayor visualización de los riesgos futuros y de largo plazo. En ese sentido, muchas veces los directores, y por eso es importante,
que tengan de alguna manera un nivel de experiencia y hayan desarrollado una carrera profesional en que les haya dado una mirada desde distintos posibles ámbitos de riesgo que pueden surgir en una empresa, de manera de que al momento de surgir un posible riesgo, inmediatamente entonces el director pueda hacer, digamos, soltar esa alarma y advertir de ese posible riesgo que no necesariamente tenga que resolverse al interior del directorio, pero que sí entonces puede significar a lo mejor consultar con un externo, con un experto en ese tema, que puede ser ambiental, que puede ser de compliance, que puede ser de cualquier índole, ¿cierto? Movilizar empresas estancadas y dar una mayor objetividad en el análisis de las problemáticas de la gestión de la compañía. Entonces, es importante que los directores sean hoy en día flexibles, es decir, la transformación actual de las empresas tradicionales nos lleva a un año 2022 en que todas estas materias, más todos los desafíos que hay en día en estos tiempos en términos de la sociedad, de los conflictos sociales, de la transformación digital que nos ha traído la pandemia, nos ha desafiado a que en las empresas, en los directorios y en la alta dirección tenemos que contar con profesionales mucho más sensibles, que sean sensibles, flexibles y adaptables con bastante rapidez a los distintos cambios que se están generando, de manera de que las empresas no se queden estancadas y sean capaces de ir evolucionando con la rapidez que estos tiempos nos están poniendo como desafío, ¿ya? Ahora, en el tema que tiene que ver con qué se requiere en los directorios hoy, y pensando en esto, en lo que es el contexto post-pandemia y económico-político, esta es una torta que probablemente en las letras no se ven, pero lo vamos a ver a continuación, que la tomé del Institute of Directors de Londres. En el Institute of Directors es, bueno, una institución con una gran trayectoria en materia de directorio. En Inglaterra se formaron los directorios y acá nos muestra de alguna manera esta torta que está dividida entre conocimientos, knowledge, skills y mindset, que vendría a ser conocimientos, habilidades y mentalidad, en la cual de alguna manera nos muestra cómo un director, y esto también es aplicable, yo creo, hoy en día también a lo que es un gerente o la alta dirección, no solamente tiene que tener muchos conocimientos en materias, por ejemplo, como finanzas, en materias legales, etcétera, sino que tiene que contar con una batería de habilidades y mentalidad para poder enfrentarse a los distintos desafíos que nos presenta hoy el mundo de las empresas. Entonces vemos, por ejemplo, en materia de conocimientos, en donde en materia de conocimientos se nos plantean conocimientos en materia de finanzas, de mirada estratégica, de liderazgo, de estar conectados con la comunidad y con los distintos stakeholders de gobierno corporativo. Entonces, cuando yo en un principio les comentaba de que un profesional que hoy en día está desarrollándose en su carrera profesional en algún puesto de gerencia y que pretende llegar a la alta dirección o a un directorio, evidentemente tiene que ir potenciando y desarrollando estos conocimientos, pero hoy en día ya no estamos hablando solamente de temas económicos o de finanzas, sino que estamos hablando de otro tipo de cosas también, como vemos acá, el liderazgo, la mirada estratégica. En tema de habilidades, también se vuelve a repetir acá el pensamiento estratégico, el análisis y uso de la información, la toma de decisiones, comunicación, liderazgo e influencia. Y luego, en mentalidad, vemos conexión con otros, la empatía, que hoy en día vemos que es tan importante, la importancia de que un director, de que un gerente haya desarrollado o desarrolle la empatía con otros, pero ya no solamente dentro de la organización, sino que también puede ser empático, conectado, para ir captando también lo que está pasando en la sociedad. De alguna manera que este director, este gerente, tenga empatía, tenga calle, para que pueda también entonces asesorar de buena manera o ser un buen ejecutivo. Independencia, muy importante, para poder dar una mirada distinta. Hoy en día en la alta dirección y en los directorios no sirve que todos pensemos lo mismo. Creo que no sirve que un director le diga a todo que sí a su controlador,
porque necesitamos miradas distintas, porque necesitamos que de alguna manera también nos vayan abriendo los ojos o nos den mayor luz y nos iluminen en ciertos espacios en los que quizás los dueños no están viendo potenciales riesgos o potenciales desafíos o posibilidades de negocios también, porque a veces de estos temas vienen también muchas oportunidades de negocio. Un director, un gerente orientado al resultado, con profesionalismo y con ética. Acá el tema de la ética, si bien está puesto en el último lugar, pero es tremendamente importante. Hoy en día los ejecutivos, los gerentes, los directores tienen que compartir también lo que es la cultura de la empresa, y las empresas cada vez más tienen que incorporar los temas éticos en el core de lo que es una empresa, porque es algo que está siendo mirado no solamente por los stakeholders, está siendo mirado por toda la sociedad. Las empresas ya no solamente están desafiadas a ser eficientes desde el punto de vista de la producción y de los resultados económicos, sino también en términos de lo que dejan o lo que aportan a la sociedad, y el tema ético en ese sentido es muy importante. Ahora, en términos de qué se requieren los directores, hoy también me gustaría mostrarles resultados de una encuesta que justamente en este momento está siendo presentada en el Instituto de Directores de Chile por Ernst & Young, que se hizo por primera vez en el año 2021, agrupando varios países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y que tiene resultados bastante interesantes en términos de los desafíos que hay hoy para los directores y para la alta dirección. Acá vemos, por ejemplo, que un 44% de los directores señala que es importante el ambiente regulatorio y las políticas públicas. Evidentemente, en mi experiencia a mí me ha tocado en el último tiempo que de lo que era, por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás a hoy en día, el tiempo que se le destina a las reuniones en el directorio a conversar ciertas materias que tienen que ver con el ambiente social, el ambiente político, o cuando estábamos digamos, el año pasado, el anterior, en pandemia. Entonces, bueno, no es que yo esté en una realidad en que en los directorios o en las reuniones en las que yo estoy se esté conversando más. Se está conversando más en general en todos los directorios, y esta encuesta de alguna manera lo demuestra, porque hay un ambiente post pandemia, en el caso de Chile post estallido social, que está llamando a mirar con mayor sensibilidad lo que está pasando en el país. Hay mayor preocupación, hay una mayor sensibilidad, y por lo tanto entonces eso se refleja en el resultado de esta encuesta, que ojo, no es solamente resultados de Chile, sino que como vimos de varios países de Latinoamérica, un 44%, luego 41% respecto de lo que es la cultura y propósito de la compañía, lo que recién les decía, de alguna manera el tema de la ética vinculado con lo que es la cultura de la compañía, 33% de resultados de performance y metas económico-financieras, evidentemente, 43% transformación digital y uso adecuado de nuevas tecnologías. La irrupción de las nuevas tecnologías evidentemente no puede dejar indiferente a la alta dirección y a los directorios. Además, también esto tiene desafíos desde el punto de vista de los riesgos, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, hoy en día es cada vez más importante. 37% planeamiento estratégico a largo plazo y 29%, casi 30% en temas de diversidad e inclusión, incluyendo también desigualdades sociales, ¿ya? No solamente inclusión propiamente tal. Entonces, bueno, vemos que estos son los temas que arroja esta encuesta como los relevantes para los directorios en Latinoamérica, y la verdad es que por lo menos a mí me hace bastante sentido en términos de lo que a mí me está tocando ver, y que probablemente en otras empresas también sea bastante parecida a la realidad, ¿ya? Entonces, viendo de alguna manera los resultados de esta encuesta, lo que les mostraba también de este gráfico, esta torta de habilidades, conocimientos e inquietudes que nos muestra el Instituto de Directores de Londres, no cabe duda de que la profunda crisis sanitaria cambió significativamente el cómo hoy funcionan las empresas, los requisitos que hoy se necesitan para ejecutivos y alta dirección, y también para los directorios. No solamente para los directores, para los directorios. Hoy en día los directorios propiamente tal tienen que funcionar de otra manera y tienen que estar orientados también hacia otros objetivos que nos están poniendo como desafío los tiempos que estamos viviendo.
de alguna manera, todos los cambios que se sucedieron en los últimos años nos han mostrado que tenemos que acostumbrarnos a de alguna manera esperar lo inesperado, a que puedan pasar escenarios a los que no estamos a veces preparados y que tenemos que ser capaces de ser flexibles y de reaccionar a esos nuevos escenarios. De alguna manera también la pandemia nos puso algo que, bueno, lo estamos viviendo en este momento, estamos en este diálogo, y si bien acá estamos Max, yo, Paola, pero la verdad es que la mayoría de ustedes están desde sus oficinas o desde sus casas, entonces ha habido de alguna manera un cambio tecnológico fundamental. En 2 años, el cambio que nos trajo la pandemia en términos, digamos, de lo que es la transformación digital equivalía a lo que se hubiera esperado normalmente en más de 10, eso es lo que dicen los expertos. Entonces, bueno, necesitamos ser más ágiles y ser más flexibles para adaptarnos a los cambios que están pasando y a los que van a venir también, ¿ya? En ese sentido, también es importante considerar los criterios de ESG, que ya los vamos a ver, que tiene que ver con medio ambiente, social y gobierno corporativo. Tenemos entonces acá lo que yo les decía, que a mi juicio son de toda esta batería de habilidades, de conocimientos, de capacidades que hoy en día se requieren en los directorios y en la alta dirección, los que a mí me parecen que son hoy los más relevantes probablemente sean estos 5. Puede que hayan muchos otros que sean igualmente importantes, pero por lo menos son los que yo quise destacar en esta presentación. Primero, lo que son las políticas ESG, como les decía, o sea, medio ambiente, social y gobierno, aunque yo casi habría puesto la G primero, porque en realidad el tema medio ambiente y social probablemente hoy tiene que ser parte del gobierno corporativo de las empresas, ¿ya? No es algo aparte, no es como que haya que nos sirve tener un gerente de sustentabilidad quizás hoy. Hoy en realidad esos son temas que tienen que estar presentes en el día a día y evidentemente en el directorio de una empresa, en la toma de decisiones todo el tiempo. Luego el tema del fomento de la diversidad y la inclusión. Y cuando hablamos acá del fomento de la diversidad y la inclusión, no es solamente, como vamos a ver, un tema de género, ¿ya? Independiente de que esta sea una actividad que está impulsando la Comisión de Mujeres. Acá, en el tema de la diversidad y la inclusión, estamos hablando de inclusión y diversidad, es decir, necesitamos directorios compuestos de distinta manera. Frente a todos los desafíos que estamos viviendo y que ya hemos comentado, evidentemente nos sirve directorios en que sean todos ingenieros comerciales o civiles y abogados, que eran las profesiones que habitualmente encontramos en los directorios. Necesitamos también otras profesiones, pero además necesitamos inclusión también en términos no solamente de género, sino que también de personas que tengan un background distinto, que vengan desde otros lugares y que nos puedan aportar también en la alta gerencia y en los directorios esas otras miradas que hoy necesitamos para poder entender mejor el mundo que estamos viviendo. Si seguimos de alguna manera con los directorios, con los amigos, con los conocidos, con el compañero colegio, con el compañero universidad, vamos a volver a tener una opinión muy parecida a la que ya tiene probablemente el controlador o el directorio que ya existe. Entonces, por eso creo que se está dando cada vez con mayor celeridad un cambio en los directorios en términos de ir incorporando otras miradas. La mirada de mujeres profesionales que hayan desarrollado una carrera ejecutiva, la mirada también de otros profesionales que vienen de otros mundos y que puedan aportar una mirada distinta a la toma de decisiones, me parece que hoy en día es fundamental. Y bueno, la mirada de los riesgos, el tema del compliance es algo que llegó para quedarse. Las empresas evidentemente hoy en día están muy activas incorporando los modelos de compliance y evidentemente es algo que tiene que estar en la alta dirección y en los directorios, y la sintonía con la comunidad y los stakeholders, que como ya veíamos es un tema fundamental. En este primer tema de políticas de ESG, bueno, ya les dije, es fundamental entonces incorporar estos factores ambientales y sociales a la gobernanza de las empresas y tenerlos en cuenta porque es importante al momento de tomar las decisiones de inversión, ¿ya? A pesar de que estos son temas cuyos orígenes se remontan a los años 70, la verdad que hoy en día son temas que están siendo muy considerados a nivel global y evidentemente en Chile no somos la excepción.
Esto es algo que es muy importante considerar y que por lo tanto a mí me parece que es uno de los elementos clave, tanto en alta dirección como en directorio. La siguiente dimensión, el fomento de la diversidad y la inclusión. Como yo les decía, en un gobierno corporativo robusto se requieren tener distintas miradas y por lo tanto es necesario incorporar profesionales con otros backgrounds, además del tema de inclusión de género. Ese es un cambio que se está dando con mucha rapidez y en muchas compañías ya es una realidad. Asimismo, digamos, los temas de riesgo, el corporate compliance, que es este conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar los distintos riesgos, a los que agregué los riesgos de ciberseguridad, que hoy en día, dada, digamos, la importancia que tienen estos temas, no los podemos dejar de lado. Y finalmente, la innovación como modelo de negocio. La innovación se ha convertido hoy, me parece que es algo fundamental, es un motor que está impulsando la transformación de las compañías. La innovación hoy en día permite aprovechar los distintos recursos para obtener mayores beneficios al interior de las compañías, tanto económicos como también sociales y reputacionales. La pandemia nos mostró cómo las empresas que innovan son las que aprovechan estas situaciones, digamos, con mayor eficiencia, las que se pueden poner al día y las que se desarrollan y las que crecen. Así que hoy en día, evidentemente, este es un tema que no puede estar fuera y es totalmente importante considerarlo. Finalmente, la sintonía con la comunidad y los stakeholders. Las actividades empresariales afectan de manera importante el entorno social y por ello es fundamental establecer diálogo con las comunidades, con las autoridades, con vecinos, con asociaciones. Necesitamos empresas bien insertadas con el fin de obtener su apoyo e interés en la empresa. Y la verdad es que esto es algo que se necesita hoy también en los profesionales, en los ejecutivos, en la alta dirección y también en los directores. Necesitamos entonces directores, como dije en un principio, empáticos, conectados, ojalá más que conectados con calles, de manera de ser capaces de captar entonces los desafíos que hoy pone esta realidad a la que están enfrentándose las distintas compañías. Y eso es, bueno, le doy el paso a Max, voy a aprovechar de presentarlo. Max, si puedes venir. Con la presentación de Max. Max Vicuña, sociólogo de la Universidad de Lovaina, él es máster en Economía de la Universidad de Boston, es socio fundador además de AMROP MB Consulting, una de las empresas pioneras en consultoría, búsqueda de ejecutivos y en materia de gobiernos corporativos en Chile, experto en directorios y en headhunter de directores. Muy bienvenido, Max. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carmen. Bueno, el tema de los directores, un tema que está interesando a muchos y muchas. Quizás me gustaría enfocar este tema de los directores bajo el punto de vista de lo que se denomina hoy día el director independiente, que después vamos a ver si acaso a mí por lo menos no sé si me convence esa diferencia entre independiente o externo. Ahí voy a ver cómo funciona esto. Los directores antes y ahora. Claramente los directores antes, digo, hace 30 años, 20 años, o lo que quieran ustedes poner, eran estructuras bien curiosas. Primero, la propiedad de las empresas estaba altamente concentrada y los directores eran en su gran mayoría nombrados por el controlador. ¿Y quiénes eran estos directores? Se usaba mucho el famoso concepto de family and friends, en el sentido de que era gente cercana al controlador y que eran, en fin, generalmente su abogado o algún familiar, o qué sé yo, pero en el fondo eran gente cercana más que gente o las personas más adecuadas para el directorio. Esta situación ha ido cambiando muchísimo, y hoy día nos enfrentamos a todo un tema de gobierno corporativo, que es una palabra que partió hace muchos años como una palabra media cliché, pero que hoy día en realidad es como el tema de la gobernabilidad de los directorios en la gobernabilidad de las empresas, por lo tanto es un tema más que relevante.
un cambio importante que se dio y que se provocó en el mundo de los directores independientes son las AFP. La AFP con el tiempo, desde su inicio, pero más bien los últimos 10 años, yo diría desde hace unos 10 años, tienen mucho más existencia, más años de existencia, por supuesto, pero las AFP promovieron muchísimo la existencia y la profesionalización de los directorios a través de la responsabilidad y la obligación que tienen ellos de nombrar directores en aquellas empresas donde ellos tienen participación accionaria, entiéndase, empresas ICPA, IPSA, Sociedades Anónimas Abiertas que transan en bolsa. Entonces la AFP con esta obligación legal tienen, aunque tengan el 1% de una empresa, tienen que presentar directores que no es que los representen, tienen que nombrar directores para que cumplan sus funciones, digamos. Y en este sentido, seguramente ustedes deben saber, existe en la Superintendencia de Pensiones el famoso registro de directores. Es notable, después lo vamos a ver, es notable cómo este registro de directores ha ido cambiando en el tiempo. Antes partió, digamos, con 80 personas, hoy día son más de 600 personas, y es muy interesante ver el perfil de personas que se inscriben en este registro para ser papables, para ser eventualmente convidados o participar en un proceso de elección para ser directores. Después vamos a ver ese punto que es bastante notable, digamos. Pero la AFP, como les decía, cumple un rol esencial en el sentido que tienen que presentar directores que en un principio también eran gente bastante conocida, connotada y qué sé yo, y que en alguna medida los primeros años se repetían los mismos nombres, pero posteriormente empezaron a abrirse y hoy día es, digamos, el espectro de perfiles es bastante amplio. Por otra parte, existe el interés de ser director o directora. Es un tema innegable, digamos, que recuerdo que alguna vez escribí un artículo hace muchos años que se titulaba "Todos quieren ser directores". Recibí bastantes críticas o comentarios no muy amigables, pero lo sigo sosteniendo. Yo creo que hoy día todos quieren ser directores, todas quieren ser directoras. ¿Por qué? Puede ser director es como la culminación de una carrera, es como un mirar el mundo desde arriba, es sentarse al otro lado de la mesa, es hacer aportes en, digamos, donde se toman las decisiones de la empresa, es la posibilidad de mover la aguja en alguna medida. O sea, es realmente una posición privilegiada, una mirada privilegiada y con una incidencia potencialmente relevante. Y por lo tanto, de alguna manera todos quieren ser directores. Y no es broma, ¿eh? No es una frase cliché, no es broma porque yo creo que todos los gerentes generales en un momento uno dice, bueno, ¿cuál es tu próxima etapa? Ser director. A cualquier consultor, asesor, ¿le gustaría, los convida a ser director? Sí. Es más, incluso si no hay renta de entre medio. O sea, la renta, los directores, no es un tema que determine su interés, sino que simplemente quiero ser director. No quiero detenerme tanto en este tema porque hay varios otros. Bueno, ya mencioné el creciente interés, todos quieren ser directores, pero hay una mala noticia, que los asientos son pocos. O sea, en realidad uno dice, ¿ser director dónde? Cada vez que sale la prensa, qué sé yo, que asumió tal director, o qué sé yo, el proceso de elección de los directores por parte de la AFP, que en este momento se está dando, y que nosotros lo estamos dirigiendo en alguna medida el proceso, mete mucha bulla, asumió tal persona en tal parte. O sea, existe la sensación equivocada que son muchas las plazas donde uno puede postular a ser director. Y son muy pocas. Muy pocas. Esa es la mala noticia. Muy pocas, por ejemplo, en el caso de la AFP,
En el caso de la AFP, este año fueron 5 posiciones que había que llenar con directores. Recuerdo que hace algunos años nosotros hicimos este mismo proceso, fueron 23, al año siguiente fueron 18, y este año son 5. Porque, bueno, las AFP han desinvertido por una serie de razones, pero son muy pocas. O sea, que sean 20 o 30 o 5, sigue siendo muy poco. Entonces uno dice, bueno, ¿ser director dónde? ¿En representación de quién? Están también los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen participaciones en sociedades anónimas abiertas y cerradas, y también necesitan tener algún director en la medida en que su participación accionaria se lo permita, claro. Y cuando no se los permite, entran en combinación con otros, como por ejemplo con inversionistas institucionales. Entiéndase compañías de seguro, entiéndase, en fin, hay una serie de instituciones de fondos de inversión, estamos hablando de los pactuales, los monedas, todos fondos de inversión que pueden entrar en combinación con los inversionistas institucionales, extranjeros o locales, para juntar votos y poner algún director. Después están las empresas extranjeras. Muchas empresas extranjeras necesitan tener algún director, digamos, tener un directorio, pero las hay unas y otras. O sea, un Nestlé no requiere tener directorio, un Scotiabank sí requiere tener directorios, entonces no todas lo requieren porque hay distintas estructuraciones de gobierno de las empresas internacionales. Pero en definitiva también hay empresas internacionales que podemos hablar de muchas, qué sé yo, las eléctricas, las sanitarias, repito, las compañías de seguro, los bancos, son todas empresas internacionales que requieren convidar a gente a sus respectivos directorios. Después están las empresas estatales, que no es despreciable, son muchas las empresas estatales, chicas, grandes, medianas, de distintas industrias, que también necesitan tener directores y directores que participan en los procesos de alta dirección pública, o bien nombrados por la autoridad económica de turno, pero que también es una plaza que desgraciadamente se tiene que llenar cada 4 años, porque existe una poca continuidad en cuanto a los directores, excepto un par de empresas, digamos, como que tienen muy estructurado su gobierno corporativo, tal como Codelco, ENAP y otras, pero también es un lugar donde uno puede ir puede aspirar a participar en el directorio. Después está la IPSA, que la mencioné inicialmente, pero bajo el punto de vista de los controladores, bajo el punto de vista de las AFP. Pero están los controladores que tienen la mayoría accionaria que les da el control, ellos o a través de un pacto, ellos podrían eventualmente decir, yo con mi voto controlador podría conviar eventualmente a un director o directora, digamos, que asuma con mis votos. Se da menos, pero se da. Se da. Entonces, pero ahí tendría que haber un grupo económico que convide a gente que estima que tiene las competencias o que puede hacer un aporte, y en fin, también es otra fuente de invitación a participar en el directorio. La sociedad anónima cerrada, no despreciable. Yo diría que la sociedad anónima cerrada hoy día es en términos relativos, son las empresas que más podrían demandar directores independientes / externos, que son empresas que no transan en bolsa, que son empresas que son controladas por 1 o 2 grupos, o 1 o 2 familias, una combinación, como quieran, pero en definitiva no transan en bolsa, y que son empresas que siempre han estado manejadas por los controladores, que siempre han nombrado gente que sean afines a ellos mismos, digamos, y que hoy día se están dando cuenta desde hace bastante rato la importancia de tener alguien de afuera que haga aportes, digamos, dependiendo cuál sea el caso. Los private equities también, en el fondo son pocos porcentualmente, numéricamente, pero los private equities también son, digamos, generalmente son fondos que invierten en paquetes accionarios. Esos paquetes accionarios les corresponde también posición al directorio, y ellos tienen que nombrar gente que no necesariamente participa del fondo, y menos aún son participantes o aportantes del fondo, por lo tanto, tienen que ir en busca de directores. Las empresas familiares,
que no es necesariamente lo mismo todo lo que hemos hablado. Las empresas familiares son empresas que están con una cultura familiar, que se han ido profesionalizando y que dentro de este proceso de profesionalización han estimado altamente conveniente incorporar miradas externas distintas que les puedan aportar para no ser tan, digamos, autorreferentes. Y en ese sentido también ha habido una tendencia importante a convidar gente de fuera de la familia. Y finalmente están los startups, que los startups es curioso, son instancias muy pequeñas, son bastante chicas, pero generalmente están dirigidas o fundadas por personas jóvenes que tienen una idea que potencialmente es muy promisoria, digamos, pero es gente que no necesariamente ha tenido una cultura corporativa ni una experiencia gerencial muy destacada a la juventud, y por lo tanto están generalmente cojos en muchas áreas y también necesitan un apoyo en temas como o gobierno, o finanzas, o qué sé yo, temas estructurales o estratégicos. Ellos conocen de su modelo, ellos conocen de su proyecto, pero no necesariamente de tantas otras cosas. Por lo tanto, sí, ahí hay un espacio, que son empresas pequeñas, sí, pero después hay tipos de directorios. Los directorios no son todos iguales, esto también puede ser un mito. Hay directorios resolutivos y hay directorios consultivos. Puntos medios, por supuesto. Resolutivo en el sentido que en el directorio se hacen las votaciones en cuanto a las decisiones más relevantes que se deben tomar. Estoy hablando muy resumidamente. Y están los directorios consultivos, donde los directores generalmente sirven de un apoyo consultivo a la administración o al controlador. Entonces, no se crea que en todos los directorios se definen los destinos de la empresa. No. Yo diría que los menos. Pero sí que los directores cumplen un rol importante dentro de lo que es el apoyo al modelo que por algo fueron invitados y por algo ellos aceptaron la invitación. Un modelo que les gusta, que les interesa y que sienten que pueden hacer un aporte. Pero una cosa es hacer un aporte y otra cosa es resolver o discernir. Entonces, hay dos tipos de directores que hay que tener claro. Esto es un tema bien... no tengo muchos amigos en este concepto, donde para mí el director independiente o externo merece una distinción muy grande. Todo el mundo habla de director independiente. A mí me gusta más hablar de director externo. Externo a la familia, externo al control, en general externo a la propiedad. Pero ser externo no significa necesariamente ser independiente. Y ser independiente no significa necesariamente ser externo. Y aquí hay un tema que uno puede discutir con la academia, digamos, incluso con la normativa. La normativa, al referirse a la AFP, habla de independientes. A mi entender, un director independiente puede ser nombrado por el controlador o puede ser nombrado por los minoritarios, porque ser independiente es más bien una actitud. No es un tema normativo, no es un tema que merezca una regulación, sino que es un tema de actitud. Una vez que alguien llega a un directorio y se olvida a quién lo nombró y su causa pasa a ser la empresa más que los accionistas que representa. Porque los directorios en el fondo no representan a accionistas en particular, representan, o sea, los intereses de la empresa. Entonces, en ese sentido, creo que hay un uso bastante ambiguo en cuanto a el independiente y el externo. Ya lo dije, las compensaciones no son un tema. O sea, quienes participan en los directorios no van a hacerse ricos. Es más, generalmente, independientemente que apareció una publicación el otro día en la tercera, si no me equivoco, hablando de cifras bastante importantes, pero las
las remuneraciones, los directorios, no es el móvil para digamos, mostrar interés en ser director, ni tampoco, como les digo, para hacerse rico. En empresas cerradas, no sé, por decir una cifra, pueden fluctuar entre 70 y 120 o 130 UF el mes, en general, digamos, lo cual no es para hacerse rico, porque si un director tiene el peso de tal, tiene la trayectoria, tiene, no sé, la gravitación, ese mismo director siendo gerente podría ganar muchísimo, muchísimo más y la ecuación podría ser de 7-1, o sea, necesitaría como 6 o 7 directorios para igualar una renta de ejecutivo. Pero, aunque no lo crean, si alguien convida, o sea, si un controlador o una familia convida a una persona a ser director, incluso la última pregunta es ¿y cuánto pagan? Incluso si no pagan, igual acepta, en general. O sea, a ese nivel, digamos, el interés por ser director supera cualquier otro tipo de compensaciones de tipo pecuniario. Los perfiles, la pregunta del $1.000.000, los perfiles, ¿qué se demanda? Yo diría que en términos bien simples, cada directorio requiere un perfil distinto, porque hay un tema de un fit cultural, hay un tema de cuál es la problemática de la empresa, hay empresas que están con un gran desafío a expandirse en la región y por lo tanto alguien que haya tenido esa experiencia, hay perfiles donde una empresa puede estar en situación financiera delicada y por lo tanto se requiere alguien que tenga algún recorrido en el mundo financiero, hay empresas donde, en fin, están con una crisis interna de gobernabilidad y por lo tanto alguien que tenga un background en gobierno corporativo pasa a ser muy relevante. Entonces, dime de qué empresa se trata, dime de qué directorio se trata y te diré qué director necesito. Pero en general es una persona, debiera ser una persona muy completa que tenga una prestancia suficiente como para instalarse en el directorio y hacer valer su voz. Una persona, en fin, que pueda hablar de lo técnico a lo general, a lo contextual, una persona que en el fondo sea muy madura profesionalmente, que tenga trayectoria reconocida y que tenga algún grado de gravitación como para, no digo imponer, pero sí para tener la independencia de opinar lo que estime conveniente para esa empresa. Por lo tanto, los perfiles son en función de la empresa que se trate y no necesariamente se requieren como director personas que sean hiperespecialistas en tal o cual materia. No se requieren especialistas, porque los especialistas generalmente se pueden contratar. El director con una mirada amplia, estratégica, completa y con prestancia, eso no se contrata. Género. El tema del género está siendo requete conversado, por lo tanto, para evitar decir las mismas cosas, digamos, que dice la academia, los tiempos, la política, todo. Yo quizá aquí lo único que mencionaría es que hay un tema sociológico bien importante, que es, desgraciadamente, hay una laguna que todavía no se logra remediar, en el sentido que si uno se remonta a una persona, digamos, que hoy día tiene una mujer que tiene hoy día 60 años, hace 30 años probablemente no estaba optando por una carrera profesional, ejecutiva, dentro del mundo empresarial. En términos generales, eran minorías, y por lo tanto esa minoría hoy día se está mostrando. Tanto así que es bien notable, como les dije, ver la composición del registro de directores de la super de pensiones, porque las mujeres vienen por un costado totalmente distinto al de los hombres. Los hombres que participan en ese registro, estoy hablando de generalidades o de mayorías, los hombres que participan en ese registro
son personas que vienen del mundo ejecutivo, que vienen de la empresa, que han sido gerentes o que han tenido una trayectoria consultiva empresarial destacada. En cambio, las mujeres no vienen del mundo ejecutivo en general. ¿Y por qué? Porque hace 30 años, como decía, y 35 años, no optaban necesariamente por una carrera ejecutiva en la empresa, ya sea por temas culturales, sociológicos, ya sea temas contextuales, temas familiares, eran otros tiempos. Usted ninguno, digamos, hace 35 años estaba en esa disyuntiva, pero eso pasaba. O sea, no eran carreras más humanistas, si quieren, más orientadas al mundo de la educación. En fin, también había un contexto económico de quienes podían darse el lujo de no estudiar tan bien, o de estudiar pero no trabajar. Es un contexto, pero en definitiva hay una laguna. Una laguna de, si hoy día la edad como más representativa para ser director son 60 años, por ejemplo, la mujer de 60 años, hace 35 años, no estaba optando por una carrera ejecutiva, por lo tanto hoy día dicen, bueno, ¿y dónde están las mujeres de 60 años con carreras ejecutivas? Son pocas. Y no lo digo yo, vayan al registro de directores y se van a dar cuenta de dónde vienen o qué carrera han hecho las mujeres que ahí participan. Entonces es un tema que no es bueno, no es malo, es. La buena noticia es que está cambiando vertiginosamente. Mucho. O sea, realmente los cambios importantes que se notan los últimos 5 años, porque estos temas cambian generacionalmente, pero los últimos 5 años es notable el cambio que se está dando, ya sea por tendencias culturales, políticas, normativas, por culturas corporativas, por lo que sea, pero es notable el cambio. Los estados de resultados no son suficientes. Sin duda que hoy día ya el tema de cuál es el fin último de la empresa es maximizar sus utilidades. Hoy día ya no es ese el único fin. Sin duda que hay otros elementos que han sido bastante discutidos, que en el fondo son empresas que tienen propósito, y un propósito que va mucho más allá, digamos, de lo que son su estado financiero. Pucha, con esto, ¿cómo devenir director o directora? Si dijimos que en realidad los espacios son muy pocos, y efectivamente son muy pocos. O sea, mencioné una serie de empresas, pero esas empresas, digamos, de aquí a que requieran un director externo y que ese director externo sea rotativo y que cambie todos los años, la rotación es muy baja. En las empresas abiertas, los controladores, en fin, la rotación es casi mínima, los no controladores también son periodos discretos de 4 años, 3 años, y por lo tanto es poca los requerimientos o los espacios para ser director. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sentido común, visibilidad. ¿Qué significa visibilidad? Ver y dejarse ver. Estar donde hay que estar. Hay temas de redes y temas también de empresas como la nuestra, digamos, donde nos piden directores, pero por cada director que nos piden son 20 gerentes que nos piden, o sea, la relación será de 1 a 20. O sea, no es, una vez más, numéricamente tan relevante. Identificar el espacio. Sí, yo creo que uno tiene que tener una cierta conciencia de sí mismo en cuanto a quién soy, quién no soy, dónde aporto, dónde no aporto, para quién soy relevante, para quién no tanto, y por lo tanto debiera decir, bueno, este es el tipo de empresa a la cual yo podría aspirar eventualmente a ser un director, y por lo tanto veo cómo abordo ese segmento de empresa, digamos. El primer directorio es la chapa, o sea, es importante tener un primer directorio donde poder decir, bueno, soy director, independientemente si la empresa es grande, mediana, chica, famosa o no tan conocida, pero al menos participar en un directorio. Eso es como, quizás simbólico si ustedes quieren, pero es como ya una chapa que de alguna forma, digamos, se puede referenciar.
Y la compensación, como les dije, no es el driver. O sea, claramente la compensación es lo último que se discute, si es que se discute. Y eso es. Así que no hay tanto más. Muchas gracias, Max. Realmente súper, muchas gracias. Súper ilustrador. Queremos invitar también acá a Carmen Paz, porque vamos a iniciar en poquitos segunditos más este panel de conversación. Les recordamos que están abiertas las posibilidades de preguntar. Pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat del Zoom por el que están conectados. La idea es que esto sea una conversación, la idea es que Carmen Paz y Max puedan interactuar junto con ustedes, a pesar que están lejos, a pesar que estamos mediatizados, pero eso no quita que tengamos una buena conversación y una buena interacción para poder seguir adelante con este tema súper importante, súper relevante, y que además guarda, según lo que han dicho nuestros dos invitados, una relación casi natural con lo que está pasando en este minuto en la sociedad, en el mundo, cómo está cambiando el concepto de ser director de empresa, cómo la necesidad de que un gobierno corporativo lo tenga, pero en fin, eso vamos a verlo junto a ustedes. Por favor, adelante, tomen asiento, Carmen y Max. Primero felicitarlos, porque de verdad creo que es un tema que no siempre está en la agenda, pero es súper relevante para entender también cómo está funcionando a nivel de las estructuras de las empresas y también en la relación con la sociedad este tema. Y quería partir justamente con algo bien simple. La estructura de una empresa de directores como parte de un gobierno corporativo, eso tiene una función pero esencial. Y lo explicaba Max súper bien. No solamente es la idea de tratar de tomar decisiones o de representar a alguien, al dueño, al controlador de la empresa, sino que además de tener esa percepción de lo que está pasando. Y me gustó mucho lo que dijo Max en términos de que dime qué empresa tienes y te digo qué directorio quieres. ¿Ustedes creen también que los directorios deben cambiar según el camino que tome la empresa? Porque una empresa a lo mejor hoy quiere ser expansionista y mañana quiere tener un rol distinto una vez logrado esos objetivos. ¿Cómo lo ven ustedes, Carmen Paz? De todas maneras, yo creo que en mi impresión y en mi experiencia, por lo menos lo que me ha tocado ver, muchas veces las empresas venían con un tipo de directorio y con los mismos directores siempre. Pero la verdad es que hoy en día la tendencia, y no solamente en Chile, la tendencia internacional es a que haya un proceso de reclutamiento de directores mucho más profesional. Ahí evidentemente Max nos puede explicar con mayor, claridad este tema, pero hoy en día el cómo está compuesto un directorio, las capacidades que tenga cada uno de ellos individuales y como conjunto, es decir, cómo está compuesto, es algo que está siendo cada vez más mirado con más atención y en muchos lugares incluso son como requisitos para las empresas. A veces puede ser un directorio de ciertas características más generales, pero otras veces también se puede necesitar de ciertos, como por decirlo, de ciertos ingredientes que se integren a un directorio, y eso finalmente va a tener que ver con su composición y con a quienes se buscan para integrarlo. ¿Cómo lo ves tú, Max? Bueno, claramente es un tema dinámico que ha ido cambiando en el tiempo y que los temas también se van poniendo temas sobre la mesa que son cambiantes, temas que se ponen con más fuerza o menos fuerza. Uno podría decir hoy día transformación digital pasa a ser altamente relevante, por lo tanto hay muchas empresas que no pueden estar ausentes a esta realidad. Temas de, el mundo de los stakeholders, sin duda que también es una temática que se puso sobre la mesa, que no se puede desconocer, pero en definitiva el tema es dinámico, porque así como estamos hablando hoy día de transformación digital, mañana tendremos que hablar de otras cosas probablemente. Por lo tanto, así como cambian los temas, también deben cambiar las miradas y también hay temas generacionales. Siempre hay o fundadores o generaciones que se van poniendo un poquito más antiguas, por decirlo, y que vienen sucesiones con otras miradas y con otras estrategias también. Entonces, es un tema dinámico no solamente en cuanto a temática, sino que también en cuanto a estructura etaria de los directores y
y a su dinámica general. Así que yo diría que es dinámico esencialmente. Es súper dinámico, pero además también es algo que ustedes dos decían. Hay una idea que el director tiene que ser integral, tiene que tener una mirada muy completa respecto de lo que está pasando, no solamente en beneficio de la empresa, sino que además respecto de lo que está pasando a nivel país. Y eso, creo que hay mucho de eso que se gana con las canas, ¿no? Que se gana con los años de trayectoria. Sin embargo, también es cierto que podría ser bastante positivo para una empresa, dependiendo cuáles sean sus propósitos, tener gente más joven. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes la evolución? ¿Se está integrando efectivamente a personas de menor edad que en consecuencia no tienen tampoco una trayectoria muy grande en términos profesionales en comparación a una persona con más años en la empresa? ¿Cómo ven ustedes que ha ido evolucionando eso últimamente? Carmen Paz. Bueno, yo creo que sí, hay directorios que están buscando personas más jóvenes, a veces justamente no por el hecho de que tengan una larga trayectoria, sino que porque pueden dar de alguna manera ese feedback que significa conectarse con estas generaciones más jóvenes que representan un desafío importante para muchas empresas. Muchas empresas quieren llegar hoy en día a públicos más jóvenes que están acostumbrados a otra manera de funcionar, son otra manera de hacer los negocios, hay una inmediatez a la que los más mayores no estamos tan acostumbrados y nos hemos tenido que ir adaptando. Hay un uso de la tecnología que también es bien importante, entonces yo creo que sí. Ahora, además también, porque yo tengo la impresión de que cada vez más empresas, digamos, sociedades anónimas cerradas, empresas pequeñas y medianas, incluso startups, que están generando o incorporando, digamos, en su gobierno corporativo directorios o consejos asesores, por todos los temas que yo les planteaba antes, por la necesidad de alguna manera de tener miradas externas en la toma de decisiones o apoyar la toma de decisiones, y ahí las miradas de directores más jóvenes yo creo que pueden hacer un gran aporte. Así que yo creo que sí, eso es algo que evidentemente está cambiando. ¿Y está ocurriendo como tendencia, Max, o todavía es incipiente? Creo que ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco, una vez más, dependiendo de la empresa, porque si uno piensa en una empresa, una sociedad anónima abierta que transa en bolsa y que tiene una gravitación importante dentro de cada industria, cuesta pensar que se les extienda una invitación a una persona muy joven. Incluso lo vemos con las AFP, todos los años cuando escogen directores también se enfrentan a esa problemática de decir, nos gustaría contar con nombres nuevos, pero esos nombres nuevos, lo nuevo no es necesariamente esencialmente joven. O sea, hay como una ecuación por ahí no resuelta que es, nos gusta lo nuevo, pero tiene que tener historia, tiene que tener trayectoria, tiene que tener reconocimiento, y claramente una persona a los 35 años no ha logrado todo eso, no por incapacidad, sino que por un tema naturalmente etario. Entonces creo que no es ni tanto ni tampoco, hay una ecuación, y esa ecuación es distinta en cada empresa. Si nos vamos a los startups, conviar a una persona de 65 años probablemente tiene poco que decir, porque en realidad es una mirada totalmente distinta, es un concepto de empresa totalmente distinta, por lo tanto hay empresas jóvenes y empresas no tan jóvenes. Perfecto, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, es cosa que levanten la mano si están conectados por el Zoom. Tenemos una pregunta acá con Encarnación Canalejo, que está presencial, y bienvenida Encarnación, gracias por estar aquí, por favor, tu pregunta. Hola, buenos días, qué gusto de verte, Max, acá, Carmen Paz. Yo te venía escuchando con harta atención, me gustó mucho esa palabra, la prestancia, pero pensando que en nuestra industria hemos hecho un esfuerzo serio esta última década por incorporar mujeres en obra, en el propio gremio, y apoyar el desarrollo de su carrera ejecutiva, aspirando siempre que lleguen a la alta dirección y finalmente hasta coronación, que son los directorios. ¿Existe, a tu juicio, una conveniencia, una utilidad? Sería recomendable que las mujeres que mayoritariamente están acá, arquitectos,
constructora, ingeniero civil, quizá de un área más de especialidad, complementen esa trayectoria y, digamos, le agreguen valor a su carrera, pensando en llegar a esto finalmente, haciendo MBA, haciendo ciertas especialidades. Ahora estamos en la transformación digital, antes era como basic, digamos, el tema financiero. ¿Tú crees que eso ayuda más allá de que vista el currículum? Pareciera que, por ejemplo, el PADE, yo lo hice, eso en su momento genera una red de contacto, uno está con pares que han sido también gente generales. No siempre las personas han llegado a la primera línea, a la alta dirección. Entonces, ¿tú crees que podríamos hacer alguna recomendación en ese sentido a las mujeres que nos están viendo, que son de nuestra industria, que valga en términos generales como para que complementen y perfeccionen su carrera, pensando que después eso les sirva para postular a directorio más adelante? Eso. Voy a repetir el argumento, ni tanto ni tampoco, en el sentido que yo creo que no es necesario que una persona, en este caso una mujer que viene de una carrera muy ajena a todo lo que es el mundo ejecutivo empresarial, que se transforme a cierta altura del partido, digamos, en una, transforme su profesión. Sin embargo, yo creo que sí es altamente conveniente que exista una instancia de aprender, digamos, informarse en cuanto a qué significa el gobierno corporativo de una empresa. Entonces yo creo que esa toma de conocimiento, ese entendimiento, yo diría que es suficiente porque el resto lo hace la persona. Y la persona en su integridad es quien es. La buena arquitecto, la buena, no sé, médico, químico, lo que sea, pero creo que lo hace la persona. Por lo tanto, yo creo que es una instancia de entendimiento de qué consisten los gobiernos corporativos, pero más que eso, que una persona, no sé, a los 50 años haga un MBA, creo que no reditúa. Pienso, me puedo equivocar, pero es una percepción. Carmen Paz. Me gusta mucho tu pregunta, Encarnación, porque tiene que ver de alguna manera con lo que hemos estado conversando y el por qué quizás nos motivamos a plantear y hacer estos diálogos. Y yo creo que, a ver, si lo pongo, si lo personifico, que no me gusta personificar, pero lo voy a hacer. Si yo hubiera sido, por ejemplo, pues yo soy abogada de profesión, si hubiera sido una abogada de profesión que se hubiera dedicado a llevar juicio, muy bien, pero probablemente no habría estado, no dificulto, creo que es muy difícil que hubiera podido estar en un directorio. Si estoy en un directorio es por el hecho de haber desarrollado una carrera ejecutiva, además, bueno, en este caso que fue acá en la Cámara de la Construcción, que es un gremio en el que se me permitió entonces abrirme a poder ver la realidad del desarrollo de los negocios y de las empresas desde distintas perspectivas. Los riesgos, la prevención de riesgos, los temas ambientales, los temas propios de la construcción, los temas financieros, económicos, etc. Entonces, yo creo que esa mirada amplia es lo que probablemente te vaya a hacer más elegible para llegar a un directorio, pero también para llegar a la alta dirección. Es decir, yo creo que finalmente esos dos caminos son bastante parecidos. Y en ese sentido yo creo que, y por eso que me gusta mucho tu pregunta, Encarnación, porque yo creo que es algo que lo tenemos que ir cultivando a lo largo de nuestra carrera todo el tiempo. Es decir, para una arquitecta solo ser experto en proyectos de arquitectura puede ser que sea elegible, pero es más difícil. Yo creo que hay que ir formándose a lo largo de la carrera y poder tener esta mirada más amplia, porque eso es lo que se necesita generalmente en los directorios, esta mirada más amplia, más estratégica de los negocios, de la empresa. Un poco lo que decías, Carmen Paz, tú, que se da mucho la tónica que los directorios están formados por ciertas profesiones, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, abogados, pero quizás es el momento también de abrirse a otras disciplinas, en el entendido que estamos también en un mundo que requiere de miradas diversas, y diversas no solamente por cumplir, entre comillas, sino que diversas porque es necesario además
entender de esa manera lo que estamos viviendo. O sea, para una empresa tomar decisiones en este minuto también tiene que ver con tomar decisiones en pro de lo que está pasando en el ambiente. Hay una cifra ahí, a propósito de la pregunta de Encarnación, que quería mencionar. Las empresas públicas, hay un estudio que dice que las mujeres ocupan el 36% de los asientos en los directorios de empresas públicas, lo que es bastante más alto que en las empresas privadas. Un estudio de la Universidad de los Andes dice que al cierre del 2020, las mujeres en directorios de empresas IPSA eran 9,4%, subieron a 14,7%. O sea, 7 de cada 10 directores de empresas IPSA han decidido incorporar mujeres. Me parece que es una buena noticia, pero insuficiente. ¿Cómo lo ven ustedes, Max? Bueno, en las empresas IPSA, durante muchos años ese porcentaje se mantuvo entre 6 y 7%, por muchos años. Y cuando subía al 7,5 era casi como un cambio. Y lo que estamos viendo ahora, estos porcentajes que llegan al 14%, yo diría que son los últimos años, donde, como decía anteriormente, los cambios se están dando en forma vertiginosa, algunos cambios que son, entre comillas, inducidos y otros que son naturales y que corresponden a convicciones reales, digamos. Cuando digo inducidos, porque en las empresas públicas el porcentaje es mayor, porque en el fondo es el gobierno quien designa a muchos de esos directores. O sea, entonces hay una voluntad también que está detrás de todo esto. Claro, funciona un poco esto del cuoteo, indefectiblemente. Un cuoteo que ayuda también a tirar el carro con más velocidad, sí, pero tiene que partir de alguna parte. Tal cual. Carmen Paz, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que el cambio se está produciendo y es evidente. O sea, tal como dice Max, a mí me ha tocado también verlo en los últimos 5 años, la cantidad de mujeres gerentas y en cargos de alta dirección ha crecido de manera importante, y eso también va de alguna manera empujando el cambio hacia los directores, y a algo que Max comentaba, a que ese cambio hace que también haya cada vez más mujeres elegibles. Yo creo que hoy hay muchas más mujeres elegibles que lo que había hace 5 o hace 10 años atrás, en que era más difícil encontrar mujeres que hubieran, por ejemplo, hecho un desarrollo de carrera profesional como ejecutivas en una empresa. Entonces, yo creo que ese tema está cambiando rápido, y va a ser cada vez mayor ese porcentaje, no tengo ninguna duda. Es cosa de ver las universidades. Es decir, para la gente de mi generación, en carreras como ingeniería, por ejemplo, te encontrabas con porcentajes de 8% de alumnas en ingeniería. Hoy en día, en muchas de esas carreras, incluyo también en Derecho, las mujeres son el 50% o más. Entonces, evidentemente, hay un universo de talento femenino disponible mucho mayor que el que había hace 10 años, 15 años atrás. Entonces, eso es evidente que así va a ser. Totalmente. Sí. Este año, por ejemplo, yo mencionaba que son 5 las plazas que hay que llenar para director por parte de la AFP. De las 5, nosotros presentamos, o sea, se están escogiendo a 2 mujeres. Y 2 mujeres que no necesariamente vienen del mundo gerencial. Y 3 hombres que sí vienen del mundo gerencial. Una vez más, las mujeres están viniendo de un costado distinto al que están viniendo los hombres. Y las AFP están haciendo la pega también en este sentido, pues están preocupadas de incorporar mujeres, y por lo tanto también es como otra locomotora que tira el carro, junto con empresas estatales. Es interesante. Y las empresas internacionales. Es súper interesante, porque optar por mujeres que no vienen precisamente del mundo gerencial, pero que deben tener otras habilidades, como tú decías, u otros pensamientos que efectivamente aportan o se necesitan en los directorios. Así es. Ahora, otro tema también importante, un poco lo que tú decías, Max, la renta es lo último que se pregunta, dicen, cuando te ofrecen ocupar un directorio. Muchos no creen que eso sea como para hacerse millonario, por lo que tú estás comentando en cuanto a la cantidad de remuneraciones o la renta que se paga por ser director. Sin embargo, también hay y permítanme darme una licencia, hay una situación que es un poquito, podríamos decir, desequilibrada, porque alguien que no necesita esa renta es alguien un poco que tiene su vida resuelta económicamente. Es alguien que ya pasó probablemente por formar familia, por tener un montón de
de situaciones pendientes que hacen que sea más difícil optar por este trabajo que exige bastante, pero que no te remunera, como dices tú, como una gerencia. Entonces, igual es un perfil bien especial el que busca un director. No sé cómo lo ven ustedes, si quieres partir Carmen Paz o Max. Pero que es un tema natural, porque si no conozco la cifra exacta de cuál puede ser la edad promedio de los directores o directoras en Chile, pero si se hablaba de una persona de 60 años y que es directora o director, es porque ha tenido una carrera exitosa, ha realizado una trayectoria relevante y por lo tanto seguramente ha tenido algún grado de consolidación económica. O sea, como que van juntas. ¿Ah? La persona de 60 años que no ha hecho esa carrera tan relevante, seguramente no está siendo convidada a director. Entonces, es como una cosa media natural, que se autodeterminan, digamos. Pero efectivamente, bueno, la publicación que salió otro día, la tercera, me llamó la atención de las altas cifras que se están pagando hoy día a los directores de sociedades anónimas abiertas, que han subido mucho en los últimos 10 años, digamos, pero también es porque hay una exposición muy importante y porque los directorios hoy día están siendo tan exigentes en cuanto a involucramiento y responsabilidades que se les está pidiendo mucho más de lo que se les pedía antes. Antes se les pedía una sesión al mes, que participaran en un directorio donde tomaban mucha información de lo que pasaba en la empresa. Hoy día no, hoy día participan en comités, participan en la discusión profunda de la empresa. Por lo tanto, es dedicación y responsabilidad que han hecho que en la sociedad más abierta, regulada, tenga que compensarse, digamos, en consecuencia. Tal cual, sí. Carmen Paz, ¿tú quieres agregar algo más o seguimos adelante? Sí, ¿Cómo ven ustedes que estamos en comparación a países OCDE, por ejemplo, o incluso países que están en la misma región, Argentina, Brasil? ¿Estamos en este camino de transformación también, de generar más inclusión, de tener miradas distintas? ¿Cómo lo ven ustedes desde su experiencia? Al menos respecto del tema incorporación de mujeres en los directorios, estamos bastante por debajo en comparación con las cifras OCDE. No me acuerdo exactamente en el número, pero por lo que me acuerdo del último, de un gráfico que vi hace poco, solamente superábamos, creo que a México y Colombia. Es decir, ahí hay un camino todavía bastante largo por recorrer como para poder estar al nivel de porcentajes de mujeres en directorios de los países OCDE. No te sabría decir en comparación con otros países de Latinoamérica de manera exacta, pero me parece que en general en los temas de incorporación de mujeres en la fuerza laboral en general, estamos por detrás de otros países de Latinoamérica, es decir, no estamos muy bien y lamentablemente la pandemia también generó ahí un retroceso importante. Sí. Y Max, ¿tú tienes otra cifra a que aportar o estamos más o menos hablando de eso mismo? En esta materia es difícil compararse con los países OCDE, porque hay otros elementos donde las comparaciones son más relevantes. Yo no sé si aquí es muy justa la comparación, porque estamos hablando de empresas de otro tamaño, de países que son muy maduros y que probablemente están como a pasos bastante más adelantados que nosotros. Yo diría que a nivel regional no estamos mal. No. Sí, es mejor compararnos con los parecidos a los nuestros, digamos, más que un combinado. Aunque tenemos que mirar a eso. Ahí llegó una pregunta. Se tocó el tema de comités asesores de empresas, entendiendo que los directorios son estamentos muchas veces legales, dependiendo de la conformación social de la empresa. ¿En qué caso de tipo de empresa o qué tipo de empresa ustedes recomendarían generar esos comités y los roles y las competencias que se les deba asignar? No tengo el nombre, perdón, del quien envía la pregunta, pero espero haberla interpretado según lo que acá me envían. No sé si entendí bien la pregunta. La repito, dice que en cuanto a los comités de asesores, en el fondo, según la empresa, ¿en qué caso
¿En qué tipo de empresa debería recomendarse formar estos comités asesores? O sea, que un director además integre lo que decías tú, el comité asesor, tenga más participación que solamente la sesión de directorio, que muchas veces es mensual. ¿No será más bien quizás? Me parece que la pregunta tiene que ver con cuándo una empresa puede formar un directorio versus un consejo asesor y no un directorio, que podría ser en el fondo una... Sí, también puede ser. Si es que es así la pregunta, como yo la entiendo, yo creo que tiene que ver con la madurez del gobierno corporativo de la empresa, es decir, probablemente en una pequeña o mediana empresa, una pyme, quizás una primera etapa dentro del desarrollo de su gobierno corporativo, su profesionalización, etcétera, puede contar con un consejo asesor y no con un directorio que efectivamente, tal como señalas tú o está indicado en la pregunta, implica una serie de mayores responsabilidades, incluso legales, ¿ya? Desde ese punto de vista, un consejo asesor puede ser una instancia previa o incluso definitiva, bastante útil en términos de apoyar a los dueños, a los controladores en la toma de decisiones, contando con entonces estos consejeros externos, que son más que asesores en realidad, de alguna manera puede funcionar parecido que a un directorio en términos de también apoyar entonces la toma de decisiones, involucrarse en mayores aspectos de lo que es la empresa, y en ese sentido puede ser algo bastante positivo. Otros lo pueden tomar como un primer paso y luego conformar un directorio en la medida de que ya su gobierno corporativo sea más sólido, más maduro. Entonces, ¿el consejo asesor tiene menos responsabilidad que un sí, director? claro, por supuesto. Anónimas abiertas, la ley obliga a que se constituya un comité de directores, que es como lo básico, el comité de directores, comité de autoría, pero por ejemplo en los bancos, a mí me toca evaluar directorios, y eso es bien interesante porque son evaluaciones que se hacen en forma bastante anónima, donde cada director puede decir lo que quiera, digamos, en un ámbito totalmente reservado. En estos bancos, por ejemplo, instituciones financieras en general, los comités tienen un rol fundamental, que ahí yo sacaría la palabra asesor, que son comités de riesgo, comités de auditoría, comités de crédito, comités de recursos humanos. O sea, hoy día, digamos, es raro encontrar una empresa que tenga un solo comité. Son varios comités y no son comités asesores, son comités que, en fin, es una forma de profundizar en materias específicas que tiene el directorio a través de estos comités. Perfecto. Claro, y en ese sentido, me gustaría agregar que el funcionamiento de los directores, de los comités al interior del directorio es algo bien importante, porque de alguna manera también hacen que ya la relación del directorio con la empresa no sea siempre a través del dueño o de los controladores, sino que también a veces involucrándose más directamente con la alta dirección al interior de la empresa, trabajando mucho más codo a codo con los equipos profesionales. Y eso hace también que las cosas avancen más rápido, que sean más ejecutivos, más profesionales. Nos sacas un poco de este Olimpo en el que vemos muchas veces a los... Posible, mejor dicho, sí. Eso es muy buena medida, toda la razón. ¿Cuánto creen ustedes que debe durar un directorio o cada cuánto tiempo debe renovarse un director o directora en los gobiernos corporativos? ¿Hay algún estándar o eso todavía está escribiéndose? No, hay un estándar que son 3 años, por parte de la AFP, por ejemplo, 3 años renovables. La AFP lo tienen como una práctica de renovar por un solo periodo adicional, de 3 años. Es sano. Ahora, si los resultados son fantásticos, siempre existe la posibilidad de renovar. Ahora, si uno dice, y por parte del controlador, ¿en qué medida el controlador se quiere autorrenovar o se quiere, digamos, salir? Eso es más difícil. Yo creo que los directores que son nombrados por el controlador, la rotación es bastante baja. Ahora, tu pregunta creo que se vincula también con algo que a mí me parece que es bien importante. La renovación en los directorios se vincula con el evaluar el funcionamiento del directorio. Yo creo que es bien importante
no solamente renovar los directorios, sino que también mirar cómo están funcionando sus comités, cómo están funcionando las sesiones, cómo se están materializando y en qué tiempos y plazos los acuerdos que se van tomando. Yo creo que eso es bien importante hoy en día por lo que conversábamos, es decir, estamos en tiempos de muchos cambios, de una realidad muy líquida, como dicen algunos. Entonces, desde ese punto de vista es necesario tener un directorio efectivo, eficaz, rápido, ágil, y creo que por lo tanto, así como se evalúa a la alta dirección, a la gerencia, el directorio también tiene que ser evaluado, y es importante hacerlo. Perfecto. Y promoverlo. Y promoverlo, y que se conozca además. Quiero agradecer a Carmen Paz Cruz y a Max Vicuña que nos han acompañado en este interesante conversatorio que esperamos sea el primero de varios, porque realmente ha sido súper revelador, interesante, auspicioso además. Creo que hay muchas cosas por hacer y mucho por aprender, efectivamente. Agradecerles a ustedes que han estado acompañándonos a través del Zoom, a quienes están acá presentes en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan un muy buen martes.